Bendito Dios y Padre, nos acercamos a ti en el nombre de Jesucristo, en esa confianza, Señor, para pedirte de tu ayuda, Señor, para comprender tu palabra, para ser más como tú, conocerte. Te agradecemos por la vida de nuestro hermano Nicolás, Señor, te pedimos sigas tú usándolo para que a través de él, Señor, tú nos hables por medio de tu palabra. Te damos gracias por todos los que estamos ya aquí. Te pedimos a nuestros hermanos, hermanas que están por añadirse, conectarse, que nada les impida, Señor. Gracias por esta bendición, por tu misericordia. Gracias, Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Ok. Seguimos con los atributos de Dios, parte 3. Y como les decía en el último estudio, el mundo de hoy nos invita a gloriarnos siempre en la sabiduría, en nuestro estatus social, en nuestro estatus físico, el poder, la valentía, tu cuenta bancaria, tus riquezas. Sin embargo, todas estas cosas son el geno. Eso se seca, eso es temporal, eso es finito. Dios nos da el único motivo de gloria que tiene valor eterno: conocerle a Él. Conocer que Él es Jehová, el que ejercita misericordia para perdonar, el que hace juicio para gobernar con rectitud y juicio para actuar con rectitud inmutable. Entonces, Dios nos da el único motivo de gloria que tiene valor eterno, hermanos. Como ya dije. Y tenemos que humillarnos y dejar de gloriarnos en el yo y de buscar reconocimiento en cosas temporales. Tenemos que convertirnos en buscadores del conocimiento de Dios con el propósito central de una vida a través de la oración y a través del estudio de la palabra. Eso debe de ser nuestra prioridad porque es lo mejor tiempo invertido en tu vida. Escúchenme hoy. Escucha esto, no podemos amar a un Dios que no conocemos, ni alabar a Dios que no conocemos. Como les decía la otra ocasión, a veces cantamos alabanzas con palabras que ni sabemos lo que significan, que ya las expliqué. No podemos confiar plenamente en alguien cuya naturaleza nosotros ignoramos por negligentes. La apatía espiritual comienza con una visión disminuida de Dios, ¿lo sabías? Si te sientes apático espiritualmente, tu visión de Dios está muy, muy baja, muy disminuida. Tenemos que meditar, ir más allá de los versículos superficiales que a veces conocemos y entendemos, al menos intelectualmente. Tenemos que dedicar tiempo a meditar, por ejemplo, en tus atributos. Y es lo que estamos tratando de hacer hoy. Porque esas verdades nos deben de aplastar con su majestad y luego nos deben de levantar con confianza en el Dios que adoramos. El conocimiento de los atributos de Dios es el único ancla para el alma en medio de una tormenta, de una prueba, de una situación, porque es la fuente inagotable de gozo. Y cuando yo digo conocer, acuérdate, me estoy refiriendo no a un conocimiento intelectual, sino un conocimiento práctico, no teórico, sino vívido, por decirlo así. Y entonces es la fuente inagotable de gozo porque la mayor felicidad se encuentra en Él. Tú no necesitas nada para que tu gozo se mantenga, el gozo que Dios da por medio del Espíritu Santo. Nada de las cosas de abajo de la tierra. Lo único que necesitas es conocer a Dios. Tenemos que vivirlo. Yo quiero que cada atributo que conozcamos nos impulse a una adoración más profunda, a una obediencia más fiel y a una esperanza más firme, porque de eso se tratan los estudios cuando estudia la palabra de Dios. Hoy quiero analizar una palabra que es la palabra inescrutable, que muchas veces escuchan en algunos cantos, ¿no? Y que a veces no sabemos ni qué es eso, ni cómo lo aplico a mi vida. Inescrutable, que significa que no puede llegarse a comprender, saber, ni averiguar. Inescrutable. No puede comprenderse, saber, ni averiguar. Pero también que es algo impenetrable, algo misterioso, algo enigmático.
Y este atributo inescrutable se usa para describir algo que es insondeable, alguien que es indescifrable. Como a veces se habla de los designios de Dios, por ejemplo, ¿no? O el rostro, expresión de una persona que no revela sus pensamientos ni sus emociones. Hay varios sinónimos. Entonces hay otros sinónimos de esa palabra inescrutable, que es insondeable, impenetrable, indescriptible, misterioso, enigmático, oscuro, incognoscible. Ahora, ¿qué significa que Dios es inescrutable y cómo lo podemos aplicar nosotros? Bueno, primeramente que Dios es inescrutable significa que Él es incomprensible, insondable y que sus juicios y caminos no pueden ser completamente averiguados ni entendidos por la mente humana. Porque nosotros somos finitos, ¿no? Y Él es infinito. Nosotros no somos sabios en nuestra propia mente, en nuestra propia carne. Él es la sabiduría, Él es la complejidad. Y lo único que podemos conocer de Él es la punta del iceberg que está escrita en la Escritura, que Él la reveló, pero que Él todavía es infinitamente más de lo que está escrito ahí en la Escritura. Y que ni toda la eternidad nos va a dar, lo vamos a conocer. Y eso nos lleva a entender que siempre vamos a sorprendernos con Él, cuando estemos con Él, aún allá. Siempre va a haber algo que conocer de Dios, por toda la eternidad, imagínense. En otras palabras, aunque Dios ha revelado a la humanidad principalmente a través de la Biblia y de Jesucristo, siempre habrá aspectos de Él, de su ser, de sus decisiones y la manera en que opera en el mundo que están más allá de nuestra capacidad total de comprensión. Y ahí es donde debe de entrar la fe. ¿Tú crees, confías? No pretendas o pretendo decir conozco a Dios en toda su plenitud. Si al menos lo que está escrito en la Biblia, ni toda nuestra vida alcanzaríamos a conocer aún lo poco mucho que está escrito en la Escritura. Porque siempre que le estudias algo y lo vuelvas a hacer un tema, una exégesis de algo, hay algo que el Espíritu te muestra diferente que no habías visto. Siempre. Por eso siempre no hay que perder el asombro ante un Dios inescrutable. Romanos 11:33 lo dice Pablo ahí. Romanos 11:33 dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Está dando una doxología ahí Pablo, como ya vimos también. Y luego dice Isaías 55:8-9, fíjate lo que dice. Isaías 55:8-9. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. ¿Cómo son más altos los cielos que la tierra? Así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Como les dije la otra vez, cada que tú conozcas bien los atributos de Dios, y luego los experimentes en tu vida, vas a saber identificar cuando estés estudiando la Biblia qué atributo está oculto ahí, o qué atributo está hablando ahí. Aquí estamos viendo en estas citas que les di al Dios inescrutable. Ahora, ¿cómo aplicamos eso a nuestra vida? Pues porque muchos de nosotros podemos decir, yo sé que Dios es inescrutable. Sabes cosas de Dios, pero no le conoces. Porque conocer es eso que tú sabes, qué te lleva a vivir, cómo te lleva a vivir, cómo te lleva a reaccionar en cada situación de tu vida. Vamos a ver esta aplicación de inescrutable. Bueno, principalmente se debe de centrar en la humildad, la fe y la adoración. Especialmente cuando enfrentes alguna circunstancia difícil o confusa, tienes que humillarte ante Él, confiar en Él, creer y adorarle. Porque sabes que, aunque no puedas entender lo que está ocurriendo, Él es inescrutable. Y eso te lleva a confiar plenamente en su soberanía, que es otro atributo. ¿Qué significa
que nos humillemos ante Él, ante su inescrutabilidad. Significa que tenemos que reconocer que no podemos ni debemos esperar entender por completo todo lo que Dios hace en tu vida o lo que Él permite en tu vida. Si Él quiere, puede que lo entiendas y sepas el por qué. Pero si no, no. Y esto nos lleva en la práctica a dejar de lado la necesidad de tener todas las respuestas a todo. Porque los hombres tendemos a hacer eso, ¿no? Las mujeres y hombres. Cuando algo no tiene sentido, una tragedia que llega a tu vida, una injusticia que estén haciendo otras personas a ti, aparentemente tú lo ves en tu enfoque de tu carnal, emocional, sentimental, nos debe de llevar a la respuesta madura, no a dudar, no a cuestionar a Dios, no a poner a Dios en el banco de los acusados, como si Él tuviera que rendirte cuentas a ti. Tienes que declarar: Dios sabe lo que hace, aunque yo no lo entienda. Y eso basta para mí. No necesito más. Él sabe lo que hace, aunque yo no lo entienda. Y obviamente esto nos va a llevar a fortalecer nuestra fe y nuestra confianza en este Dios inescrutable. Nos damos cuenta de que la fe no se basa en que comprendas todo el plan de Dios. ¿En qué se basa tu fe? En confiar en el carácter de Dios, en el que hace el plan, que es muy diferente. Entonces tu fe está basada en lo que Él es, no lo que te dé o lo que te bendiga o lo que pueda sacar. No, en lo que Él es. En momentos de prueba o de dolor, confía en la bondad y la sabiduría de Dios. Son otros atributos también. Incluso cuando sus caminos parezcan confusos y dolorosos, tu fe, que se sostiene en su carácter inmutable, inescrutable, te va a llevar a mantener la paz, el gozo, el contentamiento. Porque si tu fe está basada en la coherencia lógica de las circunstancias, o en que tú entiendas todo, vas a sufrir. Igual o peor que un incrédulo. Por eso es tan importante conocer cada atributo de Dios. En este caso, el Dios inescrutable. También nos debe de llevar a entender esto, a profundizar nuestra adoración, porque entender que Dios es tan grandioso y profundo que nunca podremos agotar su conocimiento. Eso es maravilloso, porque su grandeza es inescrutable. Salmo 145:3. Ahí lo menciona también el salmista. Salmo 145:3. Adorarle. Y entonces vamos a alimentar el asombro en nuestra adoración, que entendiendo este atributo y viviéndolo va a ser una adoración perpetua. Y nos va a impulsar a seguir conociéndolo a través de su palabra, a través de la oración, sabiendo que siempre habrá más por descubrir de Él, incluso en la eternidad, como dije al principio. Porque a veces personas que tal vez pudiéramos llevar ya años en la iglesia y vamos a predicar el evangelio y pensamos: ay, ya me lo sé, todo eso ya me lo sé, siempre me dicen lo mismo. Y solito te pones a la defensiva y te pierdes de la maravilla de descubrir cada día cosas de Él. El problema no es falta de revelación. Somos nosotros, nuestra apatía. Porque llegamos a minimizar a Dios de tal manera que pensamos que ya no hay nada que descubrir. Ya todo lo sabemos. Pero no es así, hermanos. Incluso hasta la eternidad vamos a seguir descubriendo cosas de Él. La inescrutabilidad entonces se convierte en una invitación a la exploración eterna de su grandeza. E ir a la palabra, orar sin cesar, porque quiero más de ti, Señor. No me conformo con lo poco o mucho que he aprendido, y mucho menos un conocimiento intelectual ahí vacío que tenga yo. Y en cualquier circunstancia no me sirve de nada el conocimiento intelectual, si no lo aplicas. La obediencia es confianza, y la confianza es que conoces a la persona, en este caso a Dios. Entonces,
Dado que no podemos entender su plan complejo, nuestra tarea principal es sencilla y muy clara. Obedece su voluntad revelada, la que Él quiso mostrarte ahí en la Escritura. Deleítate en ella, gózate en descubrir cada día que vas a la Escritura algo nuevo, algo maravilloso de ese Dios inescrutable que es tu Padre y que es mi Padre. ¿Te das cuenta? Y entonces enfocarnos en cumplir sus mandamientos y seguir el camino de Jesús, en lugar de desgastarnos tratando de andar descifrando o predecir cada paso de su voluntad oculta. Por ejemplo, debo mudarme, debo cambiarme de trabajo, ¿qué debo de hacer? Y andas viendo ahí la manera. La inescrutabilidad nos recuerda que no debemos buscar señales mágicas. Vea la palabra. Ahí vas a encontrar principios claros que te van a ayudar. Pero si no vas a la palabra de Dios, si no conoces la palabra de Dios, si no discierne, no tienes discernimiento de la palabra de Dios, ¿cómo vas a poder decidir? Porque déjame decirte que cuando andas en el Espíritu Santo, la palabra te está gobernando. Tus decisiones, por muy pequeñas que sean, van a ser guiadas por el Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? Este es en cuanto al atributo de inescrutable. Entonces el conocimiento de un Dios santo, que debe de ser la necesidad vital de conocerlo de manera personal y bíblica en nuestra vida, y que nos dé una salud espiritual a cada uno de nosotros, como iglesia y como individuos, como matrimonios, como familias. Todo eso debe de ser muy importante para la vida del creyente, para el hijo y la hija de Dios. Entendiendo esto, vamos a Jeremías 9:23, 24. Jeremías 9:23, 24. Recuerda, hermano, hermana, que el conocimiento de Dios, sus atributos, es la base para la adoración correcta. La adoración no es solamente cuando estamos cantando o alabando en la iglesia, afinaditos, una gran orquesta. Esa no es la adoración que Dios quiere, sino Él quiere la adoración interna de corazón, y que esa es 24/7. O sea que tú no vas el domingo a empezar a adorar, tú vas el domingo, el primer día de la semana, a terminar tu adoración que empezó ese mismo día en la tarde y que terminó el sábado en la noche. Y vas a cerrar, como quien dice, a cerrar tu adoración en obediencia a su palabra. Y el propósito de estudiar este tema de los atributos de Dios es que, a pesar de adorar lo que no sabéis, como en algún momento Jesús le dijo a la samaritana, ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que sabemos, lo que conocemos por experiencia. Y eso resulta una adoración auténtica porque está centrada en Él, está centrada en la verdad. Jeremías 9:23-24 que les dije. Ahí el contexto de ese texto es que el profeta Jeremías ministró en Judá antes y durante la caída de Jerusalén a manos de Babilonia, ahí por el siglo 6 antes de Cristo. El contexto inmediato de este pasaje es la condena de Dios al pueblo de Judá por sus pecados desobedientes y superficialidad religiosa. Porque ellos decían que adoraban a Dios, pero eran superficial, era religiosismo. Entonces el pueblo confiaba en sus propios recursos, su sabiduría, su fuerza, su riqueza. No dependía de obedecer a Dios. El pasaje busca reorientar su concepto de lo que es verdadero, de lo que es valioso, y por eso vamos a examinar, hacer una exégesis de ese texto que les di. Jeremías 9:23-24. Fíjate lo que dice, para hacer una exégesis de acuerdo a lo que estamos viendo aquí. Jeremías 9:23-24 dice:
Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía, se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alabes en esto, el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Ahí la primera palabra que resalta es gloriarse, alabarse, y significa jactarse, andar celebrando, presumir. Porque esa es la inclinación humana a buscar valor y seguridad en algo, ¿no? Jactarse, celebrar y presumir, se gloria y se alaba. Y fíjate, ahí Dios prohíbe gloriarse en cosas pasajeras. ¿Y centradas en quién? En el yo. Sabiduría humana, fuerza física, riqueza material, etcétera, etcétera. Y Él prohíbe eso, que no hagan eso. Y luego dice conocerme y en entenderme, sino en conocerme y en entenderme. En hebreo bíblico la palabra conocer va más allá de un simple conocimiento intelectual, porque implica una relación íntima, una relación experiencial y personal. Ya se los he dicho varias veces también esto. Conocerme y entenderme, relación íntima, experiencial y personal. O sea que conocer a Dios es experimentar su carácter. Eso es conocer a Dios. Y la palabra entender significa discernir, comprender profundamente algo. Discernir, comprender profundamente, especialmente las acciones y el ser de Dios, en este sentido. Discernir, comprender profundamente, especialmente las acciones y el ser de Dios. Hablando de la palabra entender. Entonces Él les prohíbe que se gloríen en su sabiduría humana, en su fuerza física, en su riqueza espiritual, y les dice que si se glorían será en conocerlo, experimentar su carácter y comprender las acciones y el ser de Dios. Y luego dice, porque yo soy el Señor. La revelación del nombre personal de Dios, aquí lo que subraya la autoridad y la naturaleza inmutable de su carácter. Que yo soy el Señor. Otra palabra que dice ahí el texto es misericordia. Esta palabra misericordia se puede traducir como gran amor, fidelidad, amor inagotable. Misericordia, gran amor, fidelidad, amor inagotable. Y este es el amor leal y bondadoso de Dios hacia quienes, a su pueblo, especialmente en el contexto de su pacto, ¿no? Y Él habla de juicio. Ahí cuando dice justicia en términos de hacer lo correcto y lo equitativo, especialmente a favor de los pobres, era lo que tenían que hacer ellos. Luego menciona justicia, que vivan de acuerdo con el estándar moral de Dios. Y termina diciendo el texto, porque estas cosas quiero, me agradan. Lo que le está diciendo ahí es que Dios se deleita en manifestar y ver reflejadas esas cualidades en el mundo. O sea, en el creyente, si lo aplicamos para nosotros y para todos los que han creído en Cristo como Señor y Salvador. La gloria humana debe residir en cuanto conoces a Dios. Amor. ¿Cómo vives tú el amor de Dios? La justicia, la integridad, la santidad, la misericordia. Porque cuando tú vives esos atributos transferibles, puede decir que lo conoces. Porque si no es así, no lo conoces. Este pasaje enseña una inversión radical de valores, si ustedes se dan cuenta. ¿Se acuerdan cuando Pablo dijo, todo lo tengo por basura, por amor a Cristo? Lo que antes era de valor, ahora ya no sirve de nada. Cristo es infinitamente superior. La verdadera fuente de orgullo, seguridad y valor
no se encuentran las capacidades o posesiones humanas, porque son limitadas y porque son efímeras. Entonces entendemos que la única cosa de la que una persona debe jactarse es del conocimiento relacional de Dios y de la comprensión que tú tienes de su carácter, porque tú lo vives. Su amor, su misericordia, su justicia, su rectitud, etcétera, etcétera, ¿no? Conocer a Dios, entonces, es por extensión vivir en alineación con sus atributos divinos. Actúas con amor y vives como Él anduvo, como dice la Escritura, andar como Él anduvo. Te alineas con sus atributos. Por eso es importante que los conozcamos cada uno, para que podamos saber cómo tengo yo que responder a eso. La idea central de este texto es que la mayor realización humana y la única base para la verdadera autoestima no es como dice el mundo. Lo andan buscando por todos lados, menos donde deben de buscarlo. La realización del hombre y la mujer está en la intimidad que tú tengas con Dios. ¿Y cómo imita su carácter moral? Allí está la realización verdadera de los hombres, porque para eso fuimos creados, para obedecerlo y para amarlo. Cuando el hombre se sale de ese diseño, solito se mete en muchos problemas. Entonces esto nos lleva a entender que en lugar de buscar nuestra identidad en el mundo, en las cosas del mundo, en las cosas que tenemos, en alguna carrera, un doctorado, alguna maestría, algún título, no sé, lo busques en el conocimiento y en la imitación de lo que Él es en tu vida, que es la obra, la santidad del Espíritu Santo. Pudieras buscarlo en tu valentía, en tu fuerza, que salud que ahorita tienes, ¿no? Tu dinero. Escucha, la única fuente de verdadero orgullo y duradero satisfacción entonces debe ser conocer íntimamente al Señor de esta manera, como lo estamos viendo aquí. Porque conocer a Dios no es solo saber acerca de Él, sino experimentarlo en tu vida y reflejar su carácter. ¿Lo reflejas el carácter de Dios? ¿Esa es tu prioridad en este mundo, en esta vida? Ese conocimiento íntimo del cual estoy hablando nos debe de llevar a manifestar bondad, lealtad y compasión inagotable hacia los demás. Porque muestras su amor y su misericordia que están ahí escritos en ese texto que dije. Entonces, actúas con equidad, defendes a los marginados y busca lo que es correcto en todas tus interacciones. Busca ser como Él, actuar como Él en cada situación, guiado por el Espíritu Santo que te guía y te da principios en la Escritura. Vivir una vida moralmente recta y ética, por decirlo así, pero de acuerdo no con lo que tú crees o lo que piensas o lo que te hacen los demás, sino con los estándares divinos, con lo que la Biblia dice. Y fíjate, escucha, tu crecimiento personal, porque todos queremos crecer, pero tu crecimiento personal debe enfocarse en la búsqueda activa de Dios. Ahí está tu realización, varón, varona. ¿Lo estás haciendo? ¿Y cómo buscas activamente a Dios? A través de la oración, a través de la meditación de su palabra y obviamente la obediencia a lo que Él te pide. Vas a ser una persona, si Él te dice que ames, amas, que anda con justicia y con rectitud en tu familia, empezando porque ahí está tu primer ministerio. Tu trabajo, de ahí para afuera tu trabajo y luego tu comunidad.
Y al hacer esto, fíjate que tu vida glorificará a Dios y entonces encontrarás tu verdadero propósito. Si estás caminando al revés, no estás haciendo esto, por eso te sientes como te sientes. Por eso vives como vives. Porque estoy hablando a creyentes. Entonces, como puedes darte cuenta, hay una urgencia de conocer a este Dios por experiencia. J. E. Packer argumenta que una teología baja o superficial o por encimita que tengas, porque a veces nos conformamos con saber poquito de la Escritura y ahí nada más los puros domingos, eso te va a llevar a tener un concepto pobre de Dios. También lo dice él. Y esa es la raíz de los males de la iglesia de hoy y de los creyentes de hoy. Y creen que es su esposa, que son sus hijos, que es su trabajo, que son sus problemas. No es cierto eso. Por eso a mí cuando me preguntan, lo primero que una consejería, por decirlo así, lo primero que les pregunto es ¿cuánto tiempo estudias la Escritura al día? Con tu esposa, con tus hijos, tú solo. ¿Cuánto tiempo lo haces? No, es que no tengo tiempo. Bueno, pues entonces no va a cambiar las cosas, van a empeorar. Porque le está dando prioridad a otras cosas. No digo que no trabajes, no digo que no hagas lo que tengas que hacer, pero cuando tú quieres algo y tu prioridad está bien definida, lo primero que vas a buscar es a Dios. En la oración y en la Escritura. Vas a hacerte el tiempo. Nos decían en el seminario, es que no tengo tiempo de hacer las tareas. ¿Cuánto tiempo duermes? 6 horas. Pues tienes tiempo, duerme 5. Y 1 hora, ponte. Y órale, pues cuando se quiere, se puede. Cuando no, pretextos va a haber, para aventar para arriba, hermanos. Entonces, es un peligro para ti, que vivas así. Cuando reducimos a Dios a una imagen manejable y menos majestuosa de lo que estamos conociendo, perdemos el poder, el gozo y el propósito de la vida cristiana. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿cuál es el problema? Tendemos a tener una alta opinión de nosotros mismos y un concepto bajo de Dios. Queremos tener carrera, dinero, salud y en esas cosas a veces somos diligentes, pero eso no te va a dar plenitud como hijo y como hija de Dios. Estás luchando en contra de tu identidad. Por eso es que a veces pasan y vivimos como vivimos. Porque tenemos un concepto bajo, difuso, incorrecto de Dios. Este no es un mero problema intelectual, hermanos. Es espiritual. Tu problema es espiritual si vives así, hacia la otra dirección. Y no va a haber nada que lo pueda solucionar. Puedes pedirle a todos que oren por ti, que te fortalezca y que te dé gozo y que te dé sabiduría para la circunstancia que estás enfrentando. Si no estás viviendo así, no estás haciendo esto que te toca a ti como tu compromiso, tu disciplina, no va a funcionar aunque oren todos. Toda la iglesia universal por ti. Siempre en la Biblia, Pablo en sus cartas lo dividía en 2. 3 capítulos de doctrina de teología y 3 capítulos ahora lo tienes que vivir así. La práctica. Ortodoxia y ortopraxis. No puede ser de otra manera. Entonces, no es tan difícil detectar cuál es el problema en nosotros como hijos, hijas de Dios. Ahí vamos, por ejemplo, Oseas 4:6. Fíjate lo que dice Oseas 4:6 sobre esto que te estoy diciendo. Nuestro problema no es intelectual ni físico, sino espiritual. La base bíblica aquí el profeta Oseas lamentó, dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré de sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Se dan cuenta hasta dónde puede salpicar nuestra negligencia? Oseas 4:6 lo dice, todo esto que estoy diciendo. Esto nos lleva a entender que el desconocimiento no es que yo no soy inocente, soy una víctima. Eres culpable. Tienes la Biblia completa.
Dios murió y abrió el trono de la gracia para que entres al trono todas las veces que quieras. ¿Y por qué no lo haces? ¿Cuál es el pretexto? ¿Crees que vas a encontrar tu satisfacción, tu gozo, tu contentamiento y tu paz en las cosas del mundo? Pues síguele ahí. Y si no, escucha las advertencias de la palabra de Dios. Trae consecuencias destructivas. Y los pastores o predicadores, cuando les predicamos esto, es porque sabemos, conforme a la Biblia, las consecuencias destructivas donde van a terminar si eres creyente o hombre o mujer y no estás viviendo como Dios te pide que lo hagas. ¿Cuál es la solución aquí? El camino a la vida abundante y a la solidez de la iglesia está en restaurar el conocimiento verdadero de Dios. Como dijo Jesús, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado, que ya vimos en Juan 17:3. Y eso se requiere compromiso, disciplina, depender, andar en el Espíritu, básicamente, que la palabra de Dios more en abundancia, que nos controle. Básicamente, conocer a Dios es la esencia de tu vida. Tienes que empezar a verlo así, si no lo habías visto de esta manera. No importa cuán débiles y confundidos nos podamos sentir a través de todo esto que estamos aprendiendo, el camino de regreso a la fortaleza y la claridad está muy claro. Dios mismo se ha dado a conocer en la Escritura. Él no se ha escondido, sino que se ha revelado en su palabra. Y suprema y personalmente en su Hijo Jesucristo se ha revelado. Qué triste es ver cuando un creyente no tiene tiempo de escudriñar la Escritura, porque uno sabe lo que va a ocurrir en su vida. Y no solamente de él, de su esposa y de sus hijos. El día de mañana, si es soltero o si es casado, pues lo va a vivir. Hay esperanza para el alma sedienta y el corazón turbado en la rica y profunda realidad de quién es Dios. Tenemos que comenzar a retomar eso que no estamos haciendo para seguir creciendo en santidad. Vamos a analizar otro atributo de Dios, la trascendencia. La trascendencia. ¿Alguna vez habías oído esa palabra? ¿Y sabes lo que significa? Pues hoy lo vamos a ver. La trascendencia de Dios es un concepto teológico fundamentalmente que afirma que Dios es distinto, superior y existe completamente fuera de su creación. Y esto incluye el tiempo, Él está fuera del tiempo, del espacio y, como ya dije, inescrutable de nuestra comprensión humana finita que tenemos ahorita. Ese es el atributo que lo sitúa como el ser absoluto, el creador que no puede ser limitado, contenido o definido por su obra. También trascenderse puede significar ir más allá, sobrepasar o existir por encima e independientemente de. Él está completamente más allá y encima independiente de la creación. Ahorita lo vamos a explicar. ¿Qué características podemos ver aquí? La descripción de la trascendencia de Dios. Primeramente, que hay una separación radical. ¿Qué significa eso? Dios no es parte del universo, hermanos. Todo es creado. Él no es. Él lo creó. O sea que Él está más allá de los límites físicos y materiales. Por eso, cuando no entendemos esto, por eso hacen imágenes. Pensando que Dios está allí. O lo limitan a una casa, a un templo. Dios no está en ninguno de esos lados. La iglesia de Dios somos nosotros, el cuerpo de Cristo, somos nosotros, no las paredes.
Él está por encima de eso. Y también nos lleva a otra cosa, incomprensibilidad. Incomprensibilidad. Todo basado en este principal atributo de la trascendencia de Dios. Incomprensibilidad, o sea que su mente, su sabiduría y sus caminos son insondeables para nuestra limitada razón humana, como ya también lo dije hace rato. Y Él es santo absolutamente. Por eso está separado completamente en todos los aspectos de su creación. Santidad absoluta. Él es moralmente puro y separado del pecado del mundo. Su santidad pues, es parte de su magnificencia trascendente. O sea que estos atributos que estoy dándoles se desprenden de que Dios es trascendente. El otro es supremacía y eternidad. Supremacía y eternidad. Es el ser necesario, eterno, que no depende de nada, es autoexistente, no lo necesita. Él quiso hacer un pueblo porque aquí quiso Él. Y en ese sentido es diferente porque la creación, ¿de quién depende? Toda depende de Él. Y Él, la creación, esté o no esté, Él sigue siendo autosustente y sigue perfecto en todos sus atributos, toda su gloria. ¿Se dan cuenta la gran diferencia? ¿Y en qué nos ayuda saber esto de Dios? Pues tiene profundas implicaciones prácticas espirituales en la vida de cada uno de nosotros. Si Dios es incomprensiblemente grande, tu actitud ante Él, ¿cuál debe ser? De asombro y profunda humildad. Entiendes quién eres tú y quién es Él. Y entendiendo eso no te vas a atrever a estar cuestionándole o a faltarle, a pecar en contra de Él. Nos debe de llevar a adorar a Dios por quien Él es. Su santidad, su poder y su majestad. En este atributo que acabamos de ver. No solamente por lo que haga por ti o por lo que no haga por ti, sino por lo que Él es nuevamente. Y esto nos debe de fomentar nuestra reverencia cuando oremos, cuando estemos estudiando la Escritura. ¿Tú qué? Si en la iglesia están alabando, cantando y tú no cantas, tú estás por acá pensando en otras cosas, en el trabajo, en que se te quedó algo en la casa o algo en tu perrito, cosas así. O están en las redes sociales viendo el chat de Facebook y otras cosas. Y no ponen atención a la palabra, nada más creen que por ir y ya cumplí, ya me voy. Yo ya cumplí. ¿Tú qué crees que concepto tengan de Dios este tipo de creyentes profesos? Pues luego se evidencia. No conocen a Dios. Porque el conocer estos atributos, conocerlo a Él, pues nos debe de llevar a adorarlo mucho más. Fomentar nuestra reverencia cuando estemos alabando, orando a Dios en el diario de nuestra vida y en nuestros estudios bíblicos. Reconociendo que, ¿a quién te estás acercando? ¿Al hombre? Te estás acercando a un misterio sublime que nunca se puede agotar. Al Dios trascendente, inescrutable que hemos estado estudiando hoy. Si Dios es trascendente, pues sabes que ninguna circunstancia, ningún problema o limitación terrenal puede limitar su capacidad para actuar o cumplir sus promesas conforme a su voluntad. O sea que todo lo que Él permita es porque Él lo decidió. Y eso debe ser suficiente para ti, conociéndolo a Él. Si te quejas, si te enojas, si haces berrinche, ¿qué denota eso? Te falta conocerlo. Y también nos debe de llevar a fomentar una fe inquebrantable en su soberanía y propósito final, sabiendo que nada va a poder frustrar su plan que tiene contigo, ni en su creación, nada. No solamente tenemos que buscar soluciones acá abajo, sino que confiamos en su plan
que se extiende más allá de nuestros horizontes y nuestros pensamientos muy limitados. Pero eso es suficiente para nosotros. Y también nos debe de motivar a vivir en santidad. Porque el Dios trascendente es también el Dios alto y sublime, que habita con el humilde y contrito de espíritu, como dice Isaías 57:15. Isaías 57:15. Entonces su santidad trascendente, ¿qué exige? Es una respuesta moral. Sé santo porque yo soy santo. Y ella te dio lo necesario, el fruto, el don o los dones, para que tú puedas responder ese mandato. Y esto nos llama a trascender el ego y el presente, el egoísmo y el materialismo, porque buscamos alinear nuestra vida con su estándar moral de Él. Y nos motiva a buscar la santidad. ¿Para qué? Para poder tener comunión con Él, que es absolutamente santo. Y el gozo fluya, su fortaleza fluya, el contentamiento, la paz fluya. Dado que Dios existe más allá del tiempo, como lo estamos viendo nuestra vida en relación con Él, pues debe de adquirir un destino trascendente, que es la vida eterna. Vamos a ser como Él, lo vamos a ver tal y como Él es. Todo esto te debe de ayudar a vivir una perspectiva eterna siempre, sabiendo que tus acciones y tu carácter hoy tienen un valor que va más allá de esta vida, para bien o para mal. Tus acciones y tu carácter. Y te debe de impulsar a dejar un legado, no de dinero, no de posesiones, sino un legado que refleje tu carácter en el mundo, que refleje el carácter de Dios en el mundo. Y si te recuerdan, que sea por eso. Porque eras de como los que hombres y mujeres que decían, imítame a mí, porque yo imito a Cristo. No por vanagloria, sino porque es la realidad. Y porque todo cristiano debe de llegar a ese estándar de santidad, no conformarnos con menos de eso. La trascendencia se equilibra con la inmanencia de Dios. Que es, porque aquí hay dos cosas bien importantes, por eso nada más quiero tocar la inmanencia para terminar este estudio. Ya vimos la trascendencia, que Él está separado de todo, su creación, del tiempo y del espacio y todo. Pero también es inmanente. Y aquí vamos a ver el siguiente atributo, inmanencia de Dios. Porque la otra dice, su otro atributo dice que está separado de todo. Pero la inmanencia dice que su presencia es activa, cercana y continua en el mundo y en la vida de sus criaturas. Especialmente a través de ¿quién? Del Espíritu Santo. Y en el cristianismo, en la persona de Jesucristo, cuando encarnó. Esa es la inmanencia de Dios. Está separado, pero al mismo tiempo Él sostiene, provee toda su creación. ¿Te das cuenta? La inmanencia de Dios en su concepto teológico, que se refiere a su presencia activa y constante dentro de su creación. Y esto implica que Dios no está distante o limitado en un lugar celestial por allá. Porque podríamos haber entendido eso con su trascendencia, ¿no? Entonces está por allá y no. Él está involucrado. Fíjate, Él sostiene y es accesible en el universo y en la vida humana. ¿Cómo? Por medio de su Hijo y a través de la palabra de Dios lo puedes conocer. ¡Qué maravilla! Porque los paganos que adoraban en aquella época, los griegos, ellos tenían un Dios como que lejos, distante, celoso, malo, y que tenían que apaciguarlo con sacrificios humanos incluso, y que ni se interesaba por ellos. Y aquí vemos al verdadero Dios, la trascendencia y su inmanencia de nuestro Dios, que se involucra y sostiene y es accesible en el universo y en la vida de cada uno de nosotros a través de su Hijo, por medio de la palabra de Dios. Entonces este atributo se relaciona estrechamente con la omnipresencia de Dios también, hermanos. La inmanencia se relaciona con la omnipresencia.
Él está presente en todas partes y en cada momento de lo creado, sosteniendo todo con su poder. ¿Te das cuenta? Saber que Dios es inmanente significa que aunque es trascendente, no está lejos. Puedes buscar su presencia y puedes tener una relación con Él en cualquier lugar, en cualquier momento, en el trabajo, camino al trabajo, en la casa, en la naturaleza, en la iglesia, cuando vas haciendo ejercicio. No hay pretextos. Y esto nos fomenta la conciencia de que Dios está contigo y conmigo. Por eso hay un hombre que de él que entra en esto que les estoy diciendo. ¿Se acuerdan que le llaman Emmanuel? Dios con nosotros. Y esto nos debe de dar consuelo, nos debe de dar seguridad y una sensación de propósito todo el tiempo en nuestra vida. La inmanencia nos invita a ver la belleza, el orden y la complejidad del universo. Se meten a la ciencia y van a ver lo complejo que es hasta los microbios. El ser humano, no se diga, las leyes físicas. Pero lo ves como lo tienes que ver, ¿cómo? Como un reflejo de la actividad y la sabiduría de Dios y la grandeza de Dios. Por eso Romanos dice que ellos no tienen excusa, ninguno, porque la creación refleja la gloria de Dios. ¿Te das cuenta? Entonces, esto puede llevar a un mayor cuidado y respeto por la creación, pero por la motivación correcta. Porque es el lugar donde Dios se manifiesta y donde Dios opera. El centro es Él. Todo es para la gloria de Él. Todo es por Él, para Él y en Él. Dios está involucrado en los asuntos tuyos, hermano, hermana. Todo el tiempo. Y en toda la historia, desde Génesis 1:1, Él ha estado involucrado. No pasivamente, ahí nada más viendo. Actuando, ¿para qué? Para cumplir sus propósitos. Por eso Pablo decía, yo sé en quién he creído. Él es poderoso para guardar mi depósito en aquel día. Él va a cumplir todo lo que dijo. Y eso en tu vida puede traducirse en reconocer su mano, su providencia en cada momento diario de tu vida. Tienes que agradecerle, porque ahí está su mano, su providencia, la respuesta en tus oraciones, o el uso de personas o circunstancias para llevar a cabo sus planes, aunque a veces te lastime o te duela. Al estar Dios dentro, se entiende que Él mora en el creyente a través del Espíritu Santo. Según algunas tradiciones así lo mencionan, lo que se convierte en la fuente de vida. Él es la fuente de todo. Por eso Jesús dijo, ¿se acuerdan? Separados de mí, nada podéis hacer. Él es la fuente de la vida, la fuente del verdadero conocimiento, la fuente del verdadero poder para vivir según sus principios. La inmanencia nos debe de motivar a las disciplinas espirituales que siempre les estoy reiterando y retirando. La oración, la meditación de la Escritura y la obediencia. Porque sabes a quién estás conociendo y sabes con quién estás. Entonces te motiva a estas disciplinas espirituales, ya que no son esfuerzos para alcanzar a un Dios lejano, ¿verdad? Sino para ser más consciente de su presencia, que ya es existente dentro de ti y a tu alrededor. Si eres creyente, obviamente, ¿no? En resumen, la inmanencia de Dios debe transformar toda nuestra perspectiva, así como su inescrutabilidad, que ya vimos, y su trascendencia. Porque la inmanencia de Dios la vemos también como un ser íntimo, sustentador, reactivo en cada detalle, por muy mínimo que sea que te ocurra en tu vida. Detrás de eso está Dios, su plan, su soberanía, su providencia. Por eso es que todo es bueno. Todo sucede para bien.
con esto vamos a terminar este estudio. El siguiente estudio vamos a ver la santidad de Dios. La santidad de Dios. Terminamos entonces, vimos la inescrutabilidad de Dios. Dios es inescrutable completamente, aunque no lo podemos entender, no significa que no nos reveló algo de Él, está en la Escritura. Pero nos debe de llevar a confiar en su grandeza, en su inescrutabilidad, porque a pesar de que no entendemos todo de Él y vamos a llegar a entender las cosas que nos ocurren, pues podemos confiar plenamente en su sabiduría infinita. Y luego vimos su trascendencia y su inmanencia, que nos llevan a conocerlo más y a vivir una vida más estable espiritualmente, sabiendo que Él tiene bajo control todo. Que ya vimos también su soberanía, ¿no? Y cada día que vayamos aprendiendo sus atributos, quiero que empecemos a orar conforme a estos atributos. Por eso les compartí una lista, para que realmente empiecen a alabar a Dios en sus oraciones por cada atributo, entendiéndolo y pidiéndole a Dios que lo apliquen en su vida, que le nos dé la sabiduría para poder aplicarlo. Créanme lo que cuando empieces a hacer esto, va a llegar un momento que ya se te olvidó lo que ibas a pedir. Porque ya te quedaste con Él, lo alabaste, lo exaltaste por lo que Él es, porque lo entendiste realmente y porque lo estás viviendo y dices, pues creo que ya lo que iba a pedir, que era la urgencia, ya no es la urgencia, porque lo que yo necesito es conocerte a ti y eso es suficiente para mí. Y vas a ver cómo empiezan a cambiar tus oraciones. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, porque nos da la oportunidad nuevamente de analizar más atributos de ti. Ayúdanos no solamente a recaudar o recopilar información vacía y hueca, sino que la pongamos por obra de aquí en adelante y que nuestras oraciones, cuando nos acerquemos a ti, sea para contemplarte a ti, para contemplar cada atributo y meditar en cada uno de ellos. Y de esa manera, pues luego no necesitamos ni pedir nada, porque ahí encontramos el consuelo y la fortaleza y la paz que necesitamos en cualquier circunstancia. Perdónanos por las veces que no lo hemos hecho así y hemos tenido un bajo concepto de ti. Decimos que te conocemos y que te alabamos y que te adoramos, y ha sido mentira. Perdónanos y a partir de hoy ayúdanos para que realmente nuestra adoración crezca, nuestra oración cambie y nuestra vida siga siendo transformada al conocerte y entenderte. Cada día de nuestra vida, que sea nuestra prioridad. Perdónanos por la negligencia que hemos tenido en estas cosas y hemos puesto otras prioridades como en primer lugar. Perdónanos y ayúdanos a que ya no sea así. Que realmente vivamos como tus hijos y anhelemos lo que tú anhelas, queramos lo que tú quieres y todo lo hagamos pensando si te glorifica a ti o no. No pensando en lo que nos beneficia a nosotros, sino en lo que te glorifica a ti. Ponemos en tus manos este estudio, gracias por él y despídenos en tu paz, que cada uno de nosotros sigamos meditando en tus atributos, todo sea para la gloria de tu nombre y sigamos predicando el evangelio a aquellos que no te conocen, para que ellos también puedan conocerte y entenderte a ti. Los que están pasando alguna enfermedad, alguna situación adversa, que tengan este mismo sentir, para que puedan obtener ese gozo y esa paz que necesitan, esa fortaleza, porque esa es la única manera. Te lo pedimos todo esto en Cristo nuestro Señor. Amén.